aquí a este espacio, su espacio, a otro nivel, Canal 56. Después de nosotros escuchar esas palabras sobre el documental de Canillitas, tenemos nosotros, del padre Juan Linares, tenemos aquí con nosotros a Karen Montaz. Karen, buenas tardes. Karen es directora ejecutiva de Canillitas con Don Bosco. Karen tiene unos cuantos años trabajando en Canillitas con Don Bosco, no lo voy a decir, ¿verdad? Ella es la directora ejecutiva de Canillitas con Don Bosco. Buenas tardes, Karen, ¿cómo tú estás? Buenas tardes, me siento muy bien. Gracias por invitarnos a compartir esta experiencia que tenemos haciendo esta labor a favor de los niños y niñas trabajadores aquí en Santo Domingo. Muchas gracias por invitarnos. Gracias a ti por venir. Karen, tú que tienes tanto tiempo ya trabajando con lo que es la niñez y especialmente con esos niños que están en la calle, pero que aún son miles que ustedes han rescatado, ¿verdad? Pero si tú te pones a observar, todavía la cantidad que hay en la calle son más que lo que se han podido rescatar. ¿A qué tú atribuyes ese flagelo de crecimiento en esa sociedad? La principal causa, ya lo decía el padre Juan Linares, la injusticia social, la condición de pobreza que viven las familias de estos niños y niñas que se ven obligados a salir a trabajar. Y yo diría, ¿y por qué no salen los adultos? Bueno, básicamente muchos de estos niños y niñas provienen de familias con adultos muy poco preparados para el trabajo, de madres solteras, de familias disfuncionales. Son niños que viven una realidad del día a día, de sobrevivir. Entonces a veces resulta hasta más fácil para un niño conseguir dinero limpiando zapatos que para un adulto de estos conseguir trabajo. Y en el caso de estas familias que son de madres solteras, con muchos hijos, muy poco preparadas, entonces el salir a trabajar es ya una necesidad. Estos niños a veces no es que tienen la responsabilidad del sustento completo, pero lo que ellos aportan contribuye a este presupuesto familiar. Y una cosa interesante es que estos niños no van obligados, ellos lo hacen, sienten que esa es su responsabilidad. Entonces, la poca preparación de los padres, esta condición de injusticia social, hace que este fenómeno continúe. Actualmente, según me parece, los últimos datos, son alrededor de 350,000 niños trabajando aquí en el país. Y a lo mejor también la parte de falta de políticas sociales, ¿verdad? ¿Qué tú crees? El seguimiento a las políticas sociales, sobre todo, porque hay muchas cosas buenas que se han hecho. El número se ha reducido muy poco, o sea, 470,000 que había alrededor de hace unos 10 o 12 años, y estamos ahora en 350. Pero tenemos que ver, porque muchas cosas han cambiado. Antes teníamos a los niños limpiabotas, los vendedores de pan, de maní. Ahora tenemos el fenómeno de los niños pidiendo en la calle, niños que se han integrado a la delincuencia a muy temprana edad. Y es por eso, por la misma razón, el subsistir, el no tener condiciones para su sano desarrollo. Niños y niñas que, por ejemplo, están en soledad, con rezago escolar y que van desertando del sistema educativo. Sí. Y cuando esto sucede, la opción es la calle. Perfecto. Karen, háblanos un poquito de la formación de usted y cómo ustedes buscan esos niños que están prácticamente en la calle. Háblame un poquito sobre eso. Nosotros trabajamos en base a un proceso de etapas. Para nosotros es importante, en primer lugar, encontrarnos con el niño y la niña que trabajan en su realidad. Y por eso tenemos la etapa de búsqueda, que consiste en salir a la calle, a lugares donde sabemos que estos niños y niñas están trabajando o en una situación de vulnerabilidad. Luego de la etapa de búsqueda, que es breve y consiste en un contacto con ellos, con sus familias, porque también para nosotros es importante la aceptación del niño en primer lugar, porque nosotros no somos un centro de participación obligatoria, como puede ser la escuela. Entonces depende mucho también de que tanto el niño como la familia acepten estar en nuestros programas. Es la etapa donde conocemos sus datos,
tenemos un conocimiento aproximado de su realidad, de su vulnerabilidad, y luego entonces pasamos a la etapa de acogida. Que la etapa de acogida, que dura también unos meses, es el momento en que ya hacemos una interacción más cercana y más persistente con este niño o niña que va a ingresar en nuestros programas de visita a la casa, de ellos conocernos a nosotros, de conocer el centro, de ver la propuesta educativa que le tenemos, que empiecen a gustar un poquito de lo que van a encontrar. Y luego que estas etapas se dan, y con el consentimiento del padre y la madre o el tutor, entonces ya participan de lleno en nuestros programas. Y una primera etapa es la etapa de socialización, porque se trata de entrar a este niño o niña en un sistema que le apoye. Si no está en la escuela, tiene que estar en la escuela. Si no está declarado, pues declarado. Si tiene alguna otra situación social que amerite responder, pues se le inserta. Y luego de esta etapa pasamos a las etapas de acompañamiento. Ya tenemos un conocimiento de este niño, de esta niña. Es una etapa más personalizada donde se empieza a trabajar a partir de sus intereses y sus capacidades, de sus habilidades, para irlo proyectando hacia un futuro profesional viable. Es el momento donde un niño que entró, digamos, con 12 años, ya para esta etapa tiene entre 14 o 16. Y es un niño que se va promoviendo a una capacitación técnica según sus intereses. Y también en algo que sea viable, que pueda emplearse en un futuro. Y si quiere luego seguir con estudios más profesionales, pues lo puede hacer. Eso quiere decir que cuando salen de ahí ya son hombres y mujeres aptos para insertarse en la sociedad. Es nuestro empeño y nuestro objetivo. Estas etapas concluyen con dos muy interesantes. La etapa de testimonio y la etapa de compromiso, donde ya los jóvenes que han crecido elaboran su proyecto de vida, tanto en lo profesional como en lo personal, lo familiar, porque el objetivo es que al final nos integremos, o sea, se integren ellos como buenos cristianos y honrados ciudadanos, que aporten a la sociedad y a su comunidad. Sí, correcto. Karen, háblame un poquito sobre el niño Moisés. Exactamente, Moisés es el candidato número 1 o el protagonista, vamos a decir, el protagonista de este documental de Canillitas. Háblame un poquito de Moisés, ¿cómo fue su actitud de cuando lo escogieron a él, de él ir a esos países modernos, esos países, de estos países donde hay muchas cosas que él no la ve, no la puede ver aquí, un gran cambio para él, donde él vive en Gualey o él vive en la Ciénaga. Él vive en la Ciénaga, vive ese cambio ¿cómo te digo? Ese cambio de... Sí, bueno, los protagonistas son 6. Dos niñas, Gioriani, Abril, y luego 4 niños, Edwin, Cristóbal, Aquiles y Moisés. Siempre que Misiones Salesianas hace estos documentales y empieza la gira de promoción, se eligen a uno de los protagonistas para que vayan. En este caso, al ser 6, tuvieron que elegir a uno. Entonces, todos contaban con las capacidades y habilidades, pero a la hora de tramitar visados, permisos, veíamos que quien mejor reunía las condiciones era Moisés. Al sacar un niño del país te tiene que hacer una serie de trámites. Yo era su tutora con el poder notarial en España. Otra persona tuvo que hacerse responsable de él como su tutor, conseguir papeles de la policía, un sinnúmero de cosas. ¿Sí? Con la premura, con él fueron que la situación fue viable. Primero sus compañeros se alegraron mucho. Le preguntábamos, ¿qué tú crees que van a decir tus compañeros? Y yo decía, no, que por lo menos uno de nosotros, decía él. Y él le tocó entonces esta tarea de representar a todos los niños de la red de muchachos y muchachas con Don Bosco en todo este periplo que ya decía el padre Juan Linares. Fue una realidad muy interesante para él. Ese cambio de ambiente. Él decía, primera vez que voy siquiera al aeropuerto. Ay, Dios. Entonces, y el temor de enfrentarse a algo por primera vez. También tuvimos que hacer acuerdos con la escuela porque este viaje inició
justo cuando inicia el año escolar, y fueron prácticamente dos meses fuera del país. 18 de septiembre al 6 de noviembre. Y la verdad que al principio estuvo un poco tímido, pero luego ya su naturaleza se fue soltando, un joven muy expresivo. Creo que este viaje le ha aportado mucho. Él se sorprendía, por ejemplo, del ambiente de seguridad que había en los lugares donde íbamos, de cómo el tránsito es organizado. Encontrarse con el Papa Francisco fue algo impactante para él. Él siempre lo dice que fue el día más feliz de su vida, porque él solamente había visto el Papa en fotografías, una que yo tengo en mi oficina y otra que tenía su abuelita, que falleció precisamente el día que le dejaron el visado. Wow, entonces él siempre Karen, y cuando él retornó aquí al país, háblame de esa experiencia, de ese cambio de ambiente, de allá de otro ambiente, ¿verdad? Donde él se sentía como un rey y estaba como un rey. Al llegar ya a la realidad aquí, a la República Dominicana, ¿cómo fue su actitud, su cambio? Moisés es un muchacho muy alegre. Para él todo fue novedad y sobre todo él estaba ansioso por compartir con su familia todo lo que había visto. Al principio pensábamos si no le afectaría quizás de manera negativa, por llamarlo de alguna manera, este choque de cosas, volver a una realidad de que tú podías tomar agua de la llave para tomar y luego saber que allá no, de que allá tú puedes andar libremente, sin temor a que te quiten tus pertenencias, decía él, y aquí no, por lo menos por donde él vive. Pero los niños tienen una capacidad de resiliencia increíble. Y creo que en lugar de tomarlo como una frustración porque viene a un espacio con carencias, lo ha tomado como un reto de seguir aspirando a más. Es bueno que los niños y niñas en situación de vulnerabilidad conozcan ambientes organizados, ambientes diferentes al lugar donde viven, para que esto entonces actúe como un catalizador especialmente. El día 8 de diciembre cumple años lo que es Canillitas con Don Bosco. ¿Cuántos años es que cumple? Canillitas con Don Bosco cumple 38 años. 38 años cumple. También cumple 3 centros más. También estarán de aniversario. ¿Cuántos centros a nivel nacional tienen? La red de muchachos y muchachas con Don Bosco está compuesta actualmente por 12 centros. Aquí en Santo Domingo son 8 y 4 a nivel nacional. Del interior, en Barahona, La Vega, Mao y Jarabacoa. Es correcto. Bueno, pues lamentablemente ya no hay tiempo para más con esta entrevista, lamentablemente, porque señores, hablar de lo que es Muchachas y Muchachos con Don Bosco, estaríamos un mes completo, una tarde completa, o sea que mucho tiempo, porque son muchas cosas de qué hablar de Muchachas y Muchachos con Don Bosco. Lo que le puedo decir es, señores, que vamos a apoyar estas instituciones que trabajan con estos niños así. Apoyemos a Muchachos con Don Bosco, apoyemos esas instituciones para que puedan realizar y puedan continuar realizando un buen trabajo con la niñez de nuestro país. Nosotros pausamos y en breve volvemos.